Hola, ¿qué tal, queridos docentes? Pues bueno, el día de hoy queremos abarcar una temática muy importante que, pues, por lo general es una problemática que a veces nos encontramos en los momentos cuando, pues, nos reunimos, sobre todo en la educación media superior, que, pues, algunos se preguntan, ¿ahora qué sigue, no? Esta información pues es con fines de que cada uno de los docentes de educación media superior pues sepa exactamente por qué nos reunimos durante esas semanas, cuál es el fin, qué se establece en cada uno de estas reuniones que tenemos y pues qué es lo que rige a todo este tipo de reuniones, ¿no? Y para ello necesitamos analizar un documento al menos algunos documentos. Algunos son de manera muy breve, otros son un poquito de manera más específica. Un documento que se conoce como Lineamientos para el Trabajo Colegiado en la Educación Media Superior y que, bueno, aquí establece ciertos artículos por los cuales se rige la educación media superior, al menos en la cuestión del trabajo colegiado. Y pues aquí se mencionan cuestiones que a veces se conocen, a veces se desconocen o a veces se malinterpretan. Pero recuerde que cuando está establecido una cuestión de lineamientos, esos lineamientos pues no es cuestión tanto de interpretación, sino es simple y sencillamente respetar tal y como está escrito, ¿vale? Y bueno, ya después de ahí, si quieres añadirle o quitarle a esta parte, pues creo que ahí es donde puedes llegar a tener ciertos problemas, porque los lineamientos pues son para seguirse, ¿no? Ahora, de acuerdo a esta parte, el artículo número uno, pues habla de que estos lineamientos son para cuestiones técnicas y operativas de todo este trabajo colegiado en planteles de educación media superior. El artículo 2 menciona que todo lo que está dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de México, pues es para ese tipo de instituciones este documento. Y pues bueno, quiere decir que pues, prácticamente casi todos los docentes de educación media superior tienen que conocer y estar bajo estos lineamientos su trabajo colegiado. En el artículo 3 habla y menciona que pues todo este trabajo colegiado será algo que se va a planear, se va a programar, se va a evaluar y que normalmente siempre se va a estar vigilando ese avance que se tiene. Y que bueno, a esta cuestión existe como tal un organismo especializado para que haga este proceso, ¿no? Entonces, no quiere decir que todo lo que se desarrolla simplemente queda en la institución y ahí se quedó, no, al contrario, existe alguien que está vigilando y que, pues bueno, normalmente se le conoce como la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior. Entonces, aquí quiere decir que no es hacer el trabajo colegiado como algo que a alguien se le ocurrió, no, es un lineamiento que se tiene que respetar. En el artículo número 4 pues habla que pues, la cuestión de este tipo de documentos, pues debes de tener comprensión en lo que vienen siendo algunos términos como la educación media superior, el marco curricular común. A lo mejor el término de unidades de aprendizaje curricular pues ya no se va a utilizar mucho porque sabemos perfectamente que el marco curricular común 2025 ahora se conoce como perdón, como asignaturas y que bueno, hay unos términos que son nuevos que se articulan aquí en esta parte y que seguramente este tipo de documento pues tendrá una modificación y esa modificación más que en la cuestión a la mejor normativa tendría más en cuestiones de términos únicamente, ¿vale? En el artículo 5 menciona que el trabajo colegiado tiene un objeto de calidad, bueno, más bien un objeto de cuestiones académicas. Y en este caso, cuando hablamos de cuestiones académicas, estamos hablando de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, no nos podemos reunir porque simplemente se nos ocurrió hablar de un tema que a lo mejor ni siquiera es de cuestiones educativas o de cuestiones de aprendizaje. El trabajo colegiado, su objetivo principal es hablar de un aseguramiento de aprendizajes significativos y de un desarrollo de las competencias de los estudiantes. En pocas palabras, el trabajo colegiado es para la mejora de la cuestión educativa. No son temas que se te hayan ocurrido, no son temas que a lo mejor y a uno le agraden llevar, sino son temas con fines de mejora en el aprendizaje o en cuestiones pedagógicas. ¿Vale? En el artículo número 6 menciona que el trabajo colegiado será colaborativo, es decir, todos y cada uno de los docentes que están presentes pues deben de dar alguna aportación relevante.
Ahora, en este caso, tampoco quiere decir que están así totalmente o hablas porque hablas, ¿no? Simple y sencillamente la intención es trabajar de manera colegiada, colaborar y pues todos tenemos algo importante que decir. Hay veces que uno se queda callado por no querer participar, pero la comunicación, el consultar, el analizar, el coordinar, vincular y todo lo que establece la comunidad académica es muy importante que todos participemos porque siempre hay una cuestión que cada uno de nosotros puede argumentar, opinar o sugerir. Entonces, yo diría que este artículo número 6, a pesar de que habla de una característica del trabajo colegiado, pues yo invitaría a que todos los docentes de educación media superior siempre entraran en este criterio de colaboración. Y en este caso quiere decir siempre hablar con respecto a la cuestión de cómo mejorar ese aprendizaje, ya sea con una estrategia que hayas establecido, que hayas leído o cualquier situación de características de aprendizaje, seguramente se tomará en cuenta dentro de un trabajo colegiado. El artículo número 7 menciona que el cuerpo colegiado del plantel estará integrado siempre por todo el personal docente, por el directivo y pues en este caso todos sus directivos de la escuela, subdirector, secretario escolar y el director escolar, pues siempre darán ese criterio de atención para este colegiado empezarán por un diseño, por un seguimiento y por una evaluación de prioridades. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se genera el trabajo colegiado y el tema se menciona, pues, porque se me ocurrió, ¿no? Para eso, pues, las figuras directivas ya diseñaron y después de hacer ese diseño, ahora empezar el seguimiento, que es lo que estamos desarrollando, y finalmente, cuando ya se desarrolle ya el plan institucional, ahora sí empezará la cuestión de ese seguimiento ya de manera más formal para después evaluar si todo lo que se está desarrollando se está generando bien o debe de haber una modificación. Pero todo esto debe de siempre estar integrado por todos los docentes, ¿no? Por todo el personal docente, por todos los directivos y esa coordinación siempre estará a cargo de los directivos, ¿vale? Y pues los términos que se van a manejar en esta parte, pues son algunas metas o indicadores que se tienen que establecer, ¿vale? En el artículo número 8 menciona que los cuerpos colegiados siempre tendrán que llevar su material con el que se va a analizar toda situación que se necesita analizar en ese momento y toda mejora continua que se necesite sugerir. Es como cuando tienes una clase de matemáticas y llevas tu calculadora. O es como cuando tienes una clase de inglés y traes tu diccionario. Así más o menos funcionaría este artículo número 8, donde los cuerpos colegiados tienen que analizar todo ese material y método educativo para después de ahí establecer y proponer algunos objetivos o propósitos de acuerdo a lo que se establezca desde la cuestión colaborativa. En el artículo número 9 menciona que en el trabajo colegiado se podrán elaborar o aprobar guías de aprendizaje. Aquí creo que el artículo 9 hace muy clara mención a que debe de haber tiempo para generar tu planeación. Sí o sí, deben de darte tiempo para dar esa cuestión de planeación. En algún momento he escuchado que en algunas instituciones lo que es el trabajo colegiado realizan algunas cuestiones que sí son de índole educativas. Al final de cuentas no quiere decir que no estén generando temas educativos, pero por lo regular empiezan a escuchar o mencionar que las planeaciones son para hacer en casa, ¿no? Como si fueran tarea. A lo mejor, probablemente para mejorarlas, sí, pero el artículo 9 dice se podrán elaborar. Y al momento de decir elaborar, quiere decir claramente que debe de haber tiempo para la planeación. Entonces, sí, a lo mejor el tiempo no va a ser suficiente y generalmente, pues bueno, en casa tienes que desarrollar la demás parte, pero eso de que no haya tiempo para nada tocar el tema de planeación, creo que desde ahí no se están respetando esos lineamientos porque habla de podrán elaborar. ¿Vale? Y a veces, pues nada más yo creo que algunos directivos quieren solamente aprobar. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿sabes qué? Traes tus planeaciones desde casa y aquí te las aprobamos. No, aquí la cuestión es simple y sencillamente que se tiene que elaborar. Y ahora, ¿qué otro fundamento puede haber para esta parte? Pues es que el diagnóstico te lo dan en la institución. Y si te lo dan en la institución, pues desde ahí ya puedes establecer la planeación. Entonces, hay muchos criterios por los cuales creo que es muy importante que todo directivo comprenda y entienda que dar un momento para elaborar planeación dentro de la institución
pues sí, creo que sería muy importante, sobre todo para compartir ideas, porque recuerden que así como los estudiantes de repente tienen que colaborar y construir el aprendizaje entre docentes de la misma área, perdón, entre estudiantes con características similares, así también puede pasar con los docentes, ¿no? Docentes que dan una misma materia pueden compartir ideas y realizar una planeación conjunta, y creo que ahí en ese caso, bueno, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que yo percibo como ese trabajo colaborativo, aquí no menciona que no se puede elaborar de manera colaborativa. Si te está invitando a colaborar, pues yo creo que también te está respetando eso que elabores de manera en cuestiones colaborativas. Bueno, que también creo que es importante mencionar, estamos hablando de colaboración, porque si estamos hablando de trabajar en equipo, sabemos que el trabajo en equipo es casi repartirse el trabajo y a veces no saber qué hizo el otro. Entonces, creo que aquí sí sería relevante también decir, siempre y cuando sea colaborativo esa elaboración de tu guía de aprendizaje, pues yo creo que en conjunto sin problema lo puedes utilizar, ¿no? Y pueden compartir ideas y a veces como que es todavía más constructivo esa parte porque pues estás trabajándolo colaborativamente, estás compartiendo ideas y pues estás fortaleciendo aún más tu proceso, ¿no? Pero bueno, eso desafortunadamente ese artículo 9 en muchas ocasiones ese es de interpretación y a veces pues interpretan algo que a lo mejor ni siquiera le ponen palabras que ni siquiera están colocadas en este artículo. Pero bueno, en fin, esto creo que ustedes lo están viendo como un documento normativo y creo que este documento normativo pues a veces estipula cosas que pues desafortunadamente no son de interpretación, simplemente son de, en este caso, seguir tal y cual están colocadas esas palabras, ¿vale? En el artículo número 10 habla que el trabajo colegiado se puede desarrollar en cualquier tipo de organización que tenga la educación media superior. Puede ser en el interior del plantel, entre diferentes planteles o entre distintos subsistemas, ¿no? Esto realmente no es como tal algo que nosotros podamos decidir, porque aquí no menciona que el trabajo colegiado será decidido entre docentes o algo por el estilo. Aquí habla de cuestiones de dónde pueden desarrollarse y si recuerdan en el artículo 7 pues habla perfectamente del diseño. Entonces, cuando de repente unen planteles y cosas de ese tipo, donde de repente te dicen, ¿saben qué? Los de la zona tal vienen a tal institución, pues no es tanto porque se le haya ocurrido al supervisor, sino porque el trabajo colegiado puede desarrollarse de esa manera y tiene un fin, se diseñó algo, no solamente se ocurrió. Entonces, para que no caigan en esa situación de que, bueno, de repente, ¿por qué me están citando en otra parte si el trabajo colegiado siempre se desarrolla dentro del plantel? Sí, pero también puede ser en otra modalidad. En el 11 tabla que siempre debe haber sesiones mensuales. Creo que eso ya lo hemos establecido una y otra vez cuando de repente nos dicen, ¿sabe qué? Tal día hay colegiado, tal día hay colegiado y por lo regular siempre será al menos una vez al mes, ¿vale? Y siempre las sesiones deben de ser presenciales. Ahora, en el artículo número 12 pues te habla de todas las subdivisiones que se pueden desarrollar en cuanto a la cuestión de ese cuerpo colegiado del plantel, donde se puede se pueden integrar algunas modalidades por academia, por asignatura, está por el término WAC, pero recuerden que el término WAC en el marco curricular común 2025 ya se le conoce como asignatura por semestre, o por el tipo de servicio que ofrece, ¿no? Por lo regular, el uno y el 2 es el que más se menciona y el que más utilizamos porque a veces decimos todos los que dan matemáticas o todos los del campo disciplinar de matemáticas se unen, ¿no? Y cuando hablamos de todo el campo disciplinar de matemáticas, pues a veces son también los que dan en primer semestre, los que dan en tercer semestre y los que dan en quinto semestre, ¿vale? También puede haber una reunión por asignatura donde a lo mejor y no todo matemáticas está unido, sino que sean todos los maestros de matemáticas que dan al primer semestre y en este caso a lo mejor pensamiento matemático uno. También es válido realizar este tipo de modalidad, que relativamente ahí el trabajo es todavía más focalizado porque los resultados son como que más centrados en una sola materia. Y, pero bueno, al final de cuentas, si en algún momento por estrategia se necesita hacer una eh, unión o un colegiado de esa forma, pues es por alguna cuestión de estrategia.
Por semestre, pues a veces dicen, ¿saben qué? Todos los que dan en tercer semestre nos unimos, independientemente si tercer semestre se une lengua, comunicación, pensamiento matemático, eh, humanidades o bueno, pensamiento filosófico, independientemente de eso, es porque están por semestre, ¿vale? Entonces también es posible. O de repente se unen bachillerato general con tecnológico o en alguna cuestión de diferente tipo de servicio, también es válido porque al final de cuentas la intención y las necesidades académicas pueden realizar que ese colegiado se genere de ese tipo de organización y diseño, ¿vale? Aquí obviamente también es importante mencionar, pues bueno, eso lo coordina y lo dirige pues la cuestión directiva. En el artículo 13 habla que la forma de organización de los cuerpos colegiados y academias podrá ser, además del plantel, por zonas, por regiones o grupos académicos. Por eso hay veces que te dicen, ¿sabe qué? Este tal maestro es presidente de la Academia de Matemáticas de la zona escolar. Y ese tipo de organización también existe y es válido porque el artículo 3 así lo menciona y que por eso cuando de repente te dicen, ¿sabe qué? El presidente de la Academia de Matemáticas de tal plantel, el presidente de la Academia de tal plantel, se va a unir con el presidente de la Academia de toda la zona. Y pues aquí podríamos decir que es una reunión de presidentes, pero porque cada presidente está representando a una institución diferente y a lo mejor es a veces una forma diferente de organizar y a veces raras, ¿no? Que de repente digan, como unión de presidentes, pues sí, efectivamente existe, pero pues bueno, ahí de repente no crean que siempre reúnen a todos. Ahí esa elección pues, se da por parte de dirección y por parte de supervisión. Y pues bueno, también en su momento sí existe esa organización, así que no se sorprendan porque de repente le hablen a los presidentes y exista todavía un presidente, pero un presidente de zona escolar en cierta academia o en cierto campo disciplinar. El artículo 14 habla que los cuerpos colegiados en todas sus modalidades deben de ser bajo un acta, ¿vale? No es por ocurrencia, no es porque este es mi equipo y ya no, es como un equipo de fútbol que necesita registrarse y que a todos esos registros cada quien le da un nombre y le da una responsabilidad. Así, de esa misma forma, el cuerpo colegiado también se debe de constituir formalmente. En el 15 deberán evitarse situaciones donde los cuerpos colegiados puedan estar estructurados y no obstante inactivos, funcionar sin un proyecto definido o estar exclusivamente limitados a la función de apoyo administrativo. O sea, aquí está mencionando claramente que debemos evitar situaciones donde se queden sin proyectos, donde no funcionen sin un proyecto, donde estén limitados al trabajo. O sea, no puedes, este artículo número 15 te menciona claramente que no puedes mencionar que por situaciones administrativas, pues este cuerpo el colegiado no se puede estructurar, ¿vale? Y cuando hablamos de situación administrativa no quiere decir que específicamente alguien de función administrativa, ¿no? Sino a veces como tal, que de repente hagas más importante algunas funciones por encima del trabajo colegiado. Eso también sí es muy relevante, ¿no? Que de hecho en el cuestión de los trabajos colegiados, muchas ocasiones es muy complicado que te den un permiso económico por el grado de importancia que tiene un trabajo colegiado y que pues aquí también podría llegar a ser parte de esta inactividad, o sea, que por evitar todos los trabajos colegiados, todos los días de trabajo colegiado, pues empiezas a pedir cuestiones de permisos económicos, ¿no? Casi es muy difícil y no es tanto porque no quieran entregártelo y porque estén en contra y por esa parte, este lineamiento especifica que no debe funcionar o no debe de haber una cuestión de características de no estar bien estructurado. Y pues a veces podría llegar a ser que de repente esas situaciones se den porque el presidente pues es el que más falta o es el que pide permiso y cosas de ese tipo, eso se debe de evitar también, ¿no? Son cuestiones muy exclusivas. Yo en lo particular casi no he visto, al menos de manera personal, ese tipo de procesos o este tipo de sucesos, pero pues yo creo que a lo mejor en algún momento sí llegaría a pasar, ¿no? Que esta cuestión de situaciones donde los cuerpos colegiados se sientan inactivos, no funcionen porque no tienen un proyecto
o estén limitados a ciertas funciones, pues ahí desafortunadamente esto se tiene que evitar y por eso pide el artículo 15 que no suceda. Después viene la integración de los cuerpos colegiados y pues el artículo 16 te menciona que todo integrante debe de estar contando con un nombramiento expedido por la dirección, ¿vale? O sea, en pocas palabras, todo el cuerpo, la integración de los cuerpos colegiados, siempre hay como tal un nombramiento donde los integrantes en todas sus modalidades deben de estar pues totalmente nombradas por el director o coordinador escolar. Entonces ahí creo que también es relevante mencionar si de repente no te lanzan ese nombramiento. Con ese nombramiento no, la característica de ese nombramiento está hablando a cuestión institucional, ¿no? Entonces tampoco creas que por tener un nombramiento, si se une con el nombramiento que tienes como docente, pues a lo mejor es un ingreso más o algo por el estilo. Digo, porque pues dirías, un nombramiento, pues entonces quiere decir que me van a pagar un poquito más, ¿no? Simple y sencillamente es para que la cuestión formal exista y por eso te menciona como, el nombre de tal persona se le está dando el nombre de presidente de la academia tal por cuestiones formales y por qué deben de contar con ese nombramiento, pues para que dirección, coordinación y las personas que estén a cargo de toda esta cuestión de colegiado, pues sepan exactamente quién es quién y qué función tienen en las distintas academias. El artículo 17 menciona el colegiado de características de nivel plantel, ¿no? Donde te dice que el presidente evidentemente tiene que ser el director y aquí importante, ¿no? Cuando es un colegiado de plantel, el director no puede decir yo no participo. Aquí habla que no puede delegar esta función. ¿Por qué? Porque él tiene que fungir sí o sí como presidente. Como secretario será el subdirector y en caso de que esa categoría no esté en el plantel, pues a lo mejor algún docente puede cumplir con esa función de secretario. Pero aquí, en la cuestión del director, el director no puede delegar. Inclusive aquí el subdirector tampoco podría delegar porque dice en caso de no contar con esta categoría. No quiere decir que en caso de que el subdirector no quiera, pues ahora un docente lo hace, ¿no? Entonces, el cuerpo colegiado del plantel, creo que aquí, si dan cuenta, es forzosamente la participación de los directivos para poder hacer esa organización. En el 18 dice que el caso de las academias por caso disciplinar, los integrantes deben de impartir las WAC correspondientes al plan de estudios, la participación de personal adicional queda sujeta a las necesidades del grupo colegiado y en las academias la designación del presidente y secretario será rotativa por cada semestre o periodo escolar. Este número 18 creo que es algo que a lo mejor en su momento no se sabía, no se tocaba o tal vez muy pocas veces se mencionaban. Menciona claramente que primero los integrantes deben de impartir WACs que pertenezcan a un plan de estudios vigentes, perdón, y que la participación adicional quedará sujeta a las necesidades del grupo colegiado. O sea, si en algún momento una asignatura quiere impartirse o quiere unirse con otra, pues esto dependerá si las necesidades lo ameritan o no y en las academias la designación del presidente y secretario será rotativa, ¿vale? Porque hay veces que quieren dejar al presidente eternamente o al secretario eternamente y el artículo número 18 de estos lineamientos menciona que el presidente y secretario será rotativo, ya sea por semestre o por periodo escolar, pero al final de cuentas rotativo, ¿vale? Artículo número 19 te menciona las características que aparentemente, pues yo diría que cualquier docente tiene, pues en este caso, como tal, presentes esas características. Por ejemplo, habla que la primera dice que formar parte del personal académico del plantel, es decir, simple y sencillamente ser parte de la planta docente, conocer el modelo educativo vigente, también eso creo que cualquier docente de la institución, independientemente de cuál sea, conoce el modelo educativo vigente, la capacidad de impulsar y dirigir armónicamente las tareas. Eso yo diría que también cualquier docente lo pudiera llegar a realizar. Sin embargo, aquí es donde podría llegar esa parte donde de repente no lo menciona, pero yo diría que qué docente va a tener la capacidad para impulsar o dirigir armónicamente las tareas de un grupo colegiado o de un campo, pues es un docente que tiene pues digamos que gran parte de su tiempo en la institución, porque conoce a los compañeros, porque sabe cuál es la problemática de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Hay veces que quieren delegar al presidente o al secretario a cualquier persona, ¿no? Y de repente quieren elegir a la persona que menos está a veces en la institución.
y el 3 dice tener la capacidad para impulsar y dirigir armónicamente. Repito, no lo dice literalmente esa parte donde tiene que estar con más horas, pero ¿quién va a tener mayor capacidad para impulsar y dirigir armónicamente las tareas que un docente que más veces se presenta a la escuela? No hay como tal una regla, pero tampoco se vería bien que dejaras a un docente que casi ni aparece, ¿no? Entonces no va a haber impulso y esa academia pues simplemente no va a funcionar. Y pues lo más importante, no haber sido amonestado, sancionado en en el cumplimiento de sus deberes. O sea, ahí también tiene que ver con la cuestión de los famosos llamados de atención y cosas con esas características, ¿no? Vuelvo a repetir, son estas cuatro lo que debería de hacer el secretario, el presidente de las academias, y que bueno, aparentemente yo diría cualquiera puede ser presidente o secretario, sin embargo, por las cuestiones a veces de comodidad, pues evitas esa designación, ¿no? Pero yo creo que sí sería importante en algún momento ser parte de esa integración de esos cuerpos colegiados en las diferentes academias, ¿vale? En el artículo 20 menciona los deberes y funciones de los cuerpos colegiados y aquí sí viene una larga lista de los cuerpos colegiados que deberán ser en todas sus modalidades. La primera, deben de atender temas estratégicos propuestos a nivel federal, los famosos programas federales. No puedes evitar los programas federales, no puedes decir no puedo hacer eso, no quiero hacer eso, porque aquí establece claramente que los cuerpos colegiados deben atender esos temas estratégicos sí o sí. Aquí no dice algunos, dice los temas, ¿vale? En el 2 dice precisar metas e indicadores por cada tema estratégico. Creo que aquí es importante el diseño de lo que viene siendo la cuestión de cómo trabajar este colegiado, integrar un plan de trabajo. Eso siempre se da casi por lo regular, si no es que ya se dio en la mayoría de los que están en este tipo de reuniones de colegiado o de trabajo colegiado, y seguramente el plan de trabajo por academia pues ya lo han realizado, si no es que a lo mejor lo están realizando en este proceso. Definir una agenda de reuniones, como en algún momento se mencionaba, que mensualmente al menos el trabajo colegiado se da mensualmente, pues así también de esa misma manera las reuniones de los cuerpos colegiados también tienen que tener una agenda de reuniones y pues seguir esa misma reglita donde al menos una vez al mes se reúnan. En el quinto dice integrar un portafolio de evidencias, eso es importantísimo, siempre que te reúnas es importante siempre levantar esa minuta, ¿vale? ¿Para qué? Para que quede una evidencia de lo que estás haciendo. Y no solamente a lo mejor eso, inclusive si en algún momento estás compartiendo algún material en específico en una reunión, pues también integrarla como parte de un portafolio de evidencias para que quede evidencia de esa labor. En el sexto, elaborar propuestas e instrumentos para la autoevaluación, coevaluación y autoevaluación del aprendizaje, ¿vale? Ahí, pues bueno, está siendo una cuestión de propuesta. Entonces, ahí estamos hablando que esos instrumentos de evaluación, heteroevaluación y coevaluación, pues casi por lo regular lo compartimos entre los mismos docentes de ese cuerpo colegiado, ya sea por campo disciplinar o por, en algún momento por asignatura. En el séptimo dice tomar acuerdos para definir formas, medios, instrumentos de evaluación diagnóstica para su aprobación. O sea, aquí simple y sencillamente compartir la forma y todo lo que en algún momento es el trabajo colaborativo. En el octavo menciona que registrar el avance de las competencias genéricas y disciplinares, aunque aquí podríamos cambiarlo por el término que ahora tenemos, hablar de propósitos formativos, contenidos formativos, para pues, ver más o menos cómo van cada uno de los docentes en esta parte. Participar en los procesos de revisión, actualización y evaluación del plan de estudios. Y pues bueno, esto tendría que ver precisamente con esta cuestión de apegarse a los lineamientos nacionales y estatales, acordar la gradación de avance de las competencias para luego del perfil de egreso, igual para ver cómo se van estipulando los avances en cuanto al desarrollo de cada asignatura, seleccionar materiales didácticos, retroalimentar las planeaciones o secuencias didácticas y pues verificar esa observación entre pares, establecer relaciones interdisciplinarias y transversales entre las diferentes asignaturas, analizar y discutir y proponer innovaciones, proponer a las autoridades de plantear los requerimientos de los procesos, reconocer la fortaleza existente en la práctica pedagógica y las experiencias exitosas, promover el desarrollo de las competencias del perfil docente y del perfil del directivo, para a través de la capacitación y actualización. Esto, pues bueno, relativamente habla de la función de lo que normalmente le conocen la revalorización docente, mantener la articulación del trabajo de las academias en las actividades
con las actividades que realizan las áreas de orientación y tutoría. Aquí quiere decir que no solamente los docentes son parte de un cuerpo colegiado, sino también inclusive orientación participa. Y el último, llevar a cabo acciones que contribuyen al mejoramiento de los indicadores, ¿vale? Creo que aquí, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de todo docente, quiere decir que todos los docentes que participemos en la cuestión de los cuerpos colegiados, en todas las funciones tenemos como deber y como función trabajar bajo metas, agendar reuniones, sacar evidencias, elaborar propuestas, tomar acuerdos y registrar y evaluar todos los procesos de todo lo que estamos elaborando. Así como en algún momento, si es necesario, hasta retroalimentar a mi compañero que realizó su secuencia didáctica, hablar de proyectos transversales. También en su momento a veces nos olvidamos de esa parte y queremos trabajar de manera muy aislada, pero sería importante trabajar también de manera transversal. De hecho, el PIC te olvida hacer esta parte, te obliga, perdón, a hacer esta parte de lo que viene siendo la relación interdisciplinaria y transversal. Y pues todo lo que en algún momento fortalezca la educación es momento de compartirlo aquí y es un deber de la función de los cuerpos colegiados. El artículo 21 menciona que son funciones del presidente, ¿no? Y el presidente es el que convoca, el que coordina, el que mantiene la comunicación, presenta el informe, es el que representa al cuerpo colegiado y todo aquello que tenga que ver con objetivos del trabajo colegiado son parte de las funciones del presidente, ¿no? Que de repente el subdirector diga, ¿sabe qué? Tenemos reunión con los presidentes de las academias. Ah, bueno, son cuestiones por cumplimiento de los objetivos del trabajo colegiado. Entonces, si de repente el presidente, ¿saben qué? Nos tenemos que reunir tal fecha en una reunión ordinaria y extraordinaria, adelante, ¿no? También es una cuestión de que el artículo 21 está como lineamiento, en este caso, mencionando, ¿vale? Artículo 22 menciona que las funciones del secretario pues, es llevar control de asistencia, remitir la orden del día, levantar actas, integrar la carpeta de evidencias, llevar a cabo el seguimiento puntual del avance, entregar a cada uno de los integrantes los avances que ha habido, remitir a la dirección del plantel el acta de acuerdos, resguardar la documentación y todo lo que necesite los objetivos del trabajo colegiado. Si se dan cuenta, en el artículo 22, todo lo que se menciona en la reunión, el secretario es el que lleva el control, la permanencia, la asistencia, el que levanta el acta, el que menciona la cuestión del por qué se juntaron o por qué es esa reunión, el que integra la carpeta de evidencias para que en todo momento siempre exista esas minutos de acuerdo, esos reportes o productos relevantes o inclusive ese informe final que en algún momento se entrega de manera física y hasta digital para pues, la cuestión de lo que se realizó durante las reuniones, ¿vale? Entonces, sí, el secretario tiene funciones de características administrativas, mientras el presidente tiene funciones de características operativas. En el 23 son funciones de los que integran esos cuerpos colegiados. Aquí estamos hablando de los que no tienen el cargo ni de presidente ni de secretario, y menciona que deben de participar, asumir esa actitud y elaborar y ser parte de esa elaboración del trabajo, ¿no? Entonces, aquí el que tengamos un representante como presidente y un representante como secretario no te exime de que no participes. No es función de ellos hacer el trabajo por ti. Al contrario, es función de los presidentes y del secretario tomar en cuenta tu opinión o tomar en cuenta o ser parte de lo que viene siendo establecer esas metas conjuntamente contigo, ¿vale? Ahora vienen los elementos básicos del trabajo colegiado. Los cuerpos colegiados en todas sus posibilidades deberán de contribuir a las estrategias del trabajo colaborativo, donde menciona los elementos básicos: interdependencia positiva, conciencia de que el éxito individual depende del éxito en el grupo, la responsabilidad individual, habilidades sociales. Aquí, en pocas palabras, los elementos básicos de un trabajo colaborativo es simplemente tener la disposición a trabajar con tu compañero o con tus compañeros, ¿vale? Posteriormente habla de las fases de la estrategia de generar el trabajo colegiado. Esto ya son con cuestiones de proceso, ¿no? En el artículo 25 menciona que la estrategia de trabajo tendrá fases como primero diagnosticar, para después planificar, accionar y finalmente evaluar para ver si se necesita mejorar, ¿vale? Es como aquí podríamos decir que es como si estuvieras utilizando una taxonomía donde cada uno de los niveles tiene una situación que arreglar, ¿no? Pero eso por lo regular es como tal una estrategia general de todo tipo de trabajo colegiado. Y
El contenido de las reuniones, o de lo que vas a agendar, siempre debe de estar enfocado en temas estratégicos como se mencionó en su momento, si hoy te estás reuniendo y los directivos realizaron la secuencia de temas estratégicos para desarrollarlo ahorita en trabajo colegiado, pues cuando hagas esta cuestión de las reuniones con tu academia, pues también tienes que desarrollar este tipo de temas estratégicos y que estén establecidos con tres fines, al menos basados en tres fines, ¿no? En desarrollar ciertas competencias, en dar seguimiento a atender ciertas cuestiones de indicadores o en desarrollar y fortalecer algunas cuestiones propias entre los docentes. Entonces, fines educativos, al final de cuentas, en el artículo 26 te menciona que esos son los fines por los cuales te tienes que reunir, ¿vale? Después de ahí viene el 27. Cada cuerpo colegiado determinará las metas, creo que es relevante junto con el 26. Y el plan de trabajo, pues también habla de la cuestión de estos procesos, ¿no? Un diagnóstico, acciones, responsabilidades y seguimientos. Y esto aquí ya es como tal cuando estamos hablando de que el plan debe de contener toda esta parte, ¿no? O sea, el plan de trabajo no es lo que se te ocurra. Primero, tienes que identificar las prioridades, atender esas prioridades, establecer metas, saber quién va a actuar en cada una de esas metas y verificar ese seguimiento, cómo se va a hacer, cómo se va a registrar, cómo se va a revisar cada avance y pues esa es como parte fundamental de ese trabajo colegiado y de ese plan de trabajo. Aquí el plan de trabajo es el documento. Recuerden que el trabajo colegiado es el proceso social y el plan de trabajo es el proceso escrito de ese proceso social, ¿no? O sea, es como tal, el reflejo de que estás haciendo ese trabajo colegiado. En el 29 te menciona que el trabajo colegiado del cuerpo del colegiado de plantel se realiza por ciclo escolar y para el caso de otras modalidades por lo regular es semestral, ¿vale? Entonces, aquí el plan institucional por lo regular se hace por todo el ciclo escolar, pero en algunas cuestiones de otras modalidades, a veces por semestral y evidentemente semestral porque a veces las materias cambian. En el número 30 o el artículo número 30 dice que el plan de trabajo se deberá determinar en el plan de trabajo, perdón, se debe determinar la cuestión transversal, ¿vale? Aquí recuerden que algo muy importante y relevante es el famoso programa o la escuela comunidad y que aquí en el plan de trabajo debe de establecerse para que pues no nos olvidemos de que esa cuestión siempre tiene que aparecer en nuestros trabajos. El 31 dice que el plan de trabajo de los cuerpos colegiados debe tener como prioridad el logro de las competencias. Es algo similar a lo que hemos mencionado desde el principio, siempre estar establecidas bajo el criterio de el aprendizaje, ¿vale? Entonces no es que el plan de trabajo hable de temas que en algún momento son de índole personal, sino que aquí la prioridad siempre será el logro de las competencias y por eso es necesario ubicarlas, revisar, establecer y definir fechas en donde se va a desarrollar todo ese seguimiento a ese plan de trabajo. El número 32 menciona sobre la ruta de trabajo colegiado, donde claramente habla y especifica, bueno, aquí, aunque ya no como tal el trabajo colegiado se desarrollaba bajo una cuestión de planea, bueno, ya aquí también podremos argumentar que es bajo la cuestión del PMC, que son también otras rutas de trabajo colegiado, bajo la cuestión del programa o la escuela comunidad, que también son otras rutas, y pues bueno, aquí también en la cuestión de la aprobación, la asistencia a clases, el abandono escolar, aquí ya estamos hablando que la ruta del trabajo colegiado del número 32 ya es más amplia de la que antes habían. Antes nada más era sobre indicadores, ahora también son sobre otros proyectos que se rigen o que son parte relacionadas con el trabajo colegiado. ¿Vale? Y el artículo 33 pues te menciona cómo es ese portafolio que se ha hablado, ¿no? Cómo son las evidencias, simplemente es juntarlas, al menos tiene que tener los siguientes documentos. La primera y la principal es la acta de integración, que por lo regular a esa acta siempre se hace a inicio de semestre, seguramente ya la mayoría tiene esa acta, a partir de ahí empieza lo que viene siendo tu portafolio, después de ahí viene el plan de trabajo de academias y plan de mejora continua, que es parte de lo que en algún momento seguramente durante esos días estarán organizando con directivos. Agenda de reuniones, pues aquí en este caso, hablando de las reuniones posteriores a esta, minutas y acuerdos y compromisos, esos pues se desarrollarán cuando se hagan esas reuniones que se agenden.
Registro de asistencias igual, evaluación de trabajo colegiado, pues bueno, ahí también eso relativamente es casi al final de todo este proceso y finalmente el informe de esos resultados cuando de repente al final del semestre te dicen, bueno, ahora les corresponde dar el informe o la rendición de cuentas de su academia. Y pues ahí viene el informe que tienes que explicar al final, donde hablas sobre el nivel de aprobación, aprovechamiento, el ausentismo y abandono escolar que tuvieron los estudiantes, así como las prácticas exitosas, algunas limitaciones o algo que hayas visto entre los docentes que seguramente afectaron o beneficiaron a la cuestión de los indicadores del logro académico. Y pues ya casi vamos a terminar con los artículos. El 34 habla sobre los datos recopilados para que, bueno, cuáles son los fines de esos datos, ¿no? Esos fines, ¿no? O más bien que esos portafolios de evidencias simple y sencillamente tienen la cuestión de retroalimentar y siempre serán con fines pedagógicos. El número de sesiones se comprende en dos fases, la fase intensiva que se lleva durante un periodo previo al inicio del semestre, que es en la que estamos ahorita, y la fase ordinaria, que es la que se lleva mensualmente a lo largo de todo el semestre o de los semestres. Ambas están contempladas en el calendario, ya las han observado seguramente en su momento. La 36 menciona que el desarrollo de la sesión se menciona el orden en el que se realiza. Primero el registro de asistencia, la lectura de la orden del día, la lectura de la minuta, el registro de cumplimiento de tareas, el desarrollo de los puntos a tratar, el registro de los participantes, las decisiones, los acuerdos, el seguimiento de los acuerdos y finalmente el concretar los productos en la carpeta de evidencias. O sea, es un proceso muy metodológico donde parte de la asistencia, se da la lectura del orden del día, se mencionan pues qué es lo que se tenía que hacer, si se llegaron o no se llegaron a realizar ciertas actividades y pues digamos que es como si fuera el diario de lo que viene siendo el desarrollo de las sesiones en las cuales te estás reuniendo o nos estamos reuniendo, ¿no? Porque al final de cuentas, como docente, todos participamos a veces en algunas reuniones, sobre todo cuando son por campo, pues no todos los docentes se reúnen, solamente los de ciertas asignaturas, ¿vale? El 37 y el 38, que son los últimos, en el 37 habla que la participación en las sesiones es obligatoria para todos los actores referidos en los términos establecidos de la normatividad de cada subsistema. Es por eso que es relevante siempre asistir a todo este tipo de reuniones. Digo, aquí a lo mejor no menciona cuáles podrían ser las sanciones, pero pues el término obligatorio te dice y te menciona claramente que pues eres parte de lo que viene siendo esta normatividad, ¿no? Aquí no nos podemos o no queremos meternos en detalle de debates porque aquí de repente ese artículo 37 se debate mucho por la cuestión de las ocupaciones que tienes a veces dentro de los días, el que no te tocaba asistir a la escuela porque pues eres un maestro de horas clase y a veces las horas clase pues no cubren con tal día. Entonces, ese es el debate que hay. Sin embargo, pues bueno, cuando habla de las sesiones es obligatoria, creo que ahí hay algo importante que reflexionar y analizar hasta dónde podemos participar. Artículo número 38. El secretario de cada cuerpo colegiado deberá elaborar la orden del día de cada una de las reuniones mensuales para dar seguimiento a los temas estratégicos, las metas e indicadores, considerando las fechas y horarios del. Asimismo, deberá conocer la orden del día a los integrantes como mínimo 3 días antes de cada reunión, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que el secretario tiene la obligación de darte lo que viene siendo con anticipación de cada reunión, el por qué será ese proceso de reunión. Y cuando hablamos del secretario, dependiendo el nivel, pues estamos hablando de diferente tipo de secretario, ¿no? Si es una academia de campo disciplinar, pues seguramente el secretario es un docente, pero si es una cuestión de, en este caso, el cuerpo colegiado del plantel, pues el secretario es el subdirector. Entonces, aquí creo que es importante mencionar que siempre hay que tratar con anticipación el motivo de, o más bien, el establecer, perdón, la orden del día a los integrantes como mínimo con 3 días de anticipación, ¿vale? Podríamos decir que en su momento sí sería necesario a veces como que mencionar cuál es la agenda, ¿no? Pero hay veces que esta de la agenda se da en el mero día,
Sin embargo, el artículo 38 está mencionando con 3 días de anticipación y como hay diferentes modalidades de cuerpo colegiado, creo que aquí es donde posiblemente es necesario que antes de cada reunión sí deben de compartir esa agenda, ¿no? Pero bueno, eso también el 38 podría ser cuestión de debate, ¿vale? Son normativas y pues bueno, es lo que estamos tratando el día de hoy para que cada uno contemple lo más relevante de ese documento, ¿vale? Finalmente, hay algunos otros documentos que establecen que el proyecto del trabajo colegiado es parte de los proyectos de mejora continua, ¿vale? Ahora, proyecto de mejora continua y plan de mejora continua, sí sería importante que ahí estuviéramos como que diferenciando uno del otro, porque el proyecto de mejora en continua es todo lo que involucra a la institución, ¿vale? Y el plan de mejora continua es el plan estratégico del directivo. Entonces, plan de mejora continua y proyecto de mejora continua pareciera que es lo mismo, pero no. El proyecto de mejora continua es todo, el plan de mejora continua es una parte de ese proyecto. Y la otra parte es el proyecto del trabajo colegiado. En esta cuestión, para entenderlo mucho mejor, los proyectos de mejora continua, aquí creo que es claro, es como unir la planeación que tiene el directivo, llamado proyecto sobre el plan de mejora continua, y el subdirector, llamado proyecto del trabajo colegiado, porque evidentemente el proyecto del trabajo colegiado le corresponde al subdirector realizar, ¿vale? Nada más para que establezcan bien esta parte y se entienda exactamente a quién le corresponde qué función. Ahora, después de aquí, pues bueno, esto de acá pues ya lo habíamos visto. Finalmente, los elementos básicos para el trabajo colegiado, ahora de manera práctica. Este documento, pues bueno, se está rigiendo exactamente por la normativa que habíamos tenido, pero pues va a ser importante mencionar que primero, esa es la manera en que el trabajo colegiado de docente de educación media superior debe de participar. Primero debe de, para ser parte de este plan de mejora del plantel, dar resultados del trabajo colaborativo para un trabajo colegiado, participar de manera responsable, dar el seguimiento a temas administrativos, en este caso, porque también hay una cuestión administrativa, pero bueno, eso ya es función del secretario escolar. Y finalmente, en esa parte del núcleo de la participación, también debe de haber cumplimientos de acuerdos en la academia. Y generalmente todo este tipo de resultado pues va a ir hacia un portafolio, ¿vale? Y pues bueno, aquí ya es donde vienen los documentos a realizar, ¿no? Aquí vamos a verificar algunos de los documentos que en su momento se establecen en un trabajo colegiado, ¿vale? Aquí te menciona que para iniciar un trabajo colegiado de manera organizada, debes de definir la agenda, ya lo mencionamos, precisar las metas e indicadores específicos y establecer un calendario de reuniones. Esto va de la mano con lo que en algún momento dijimos como que son parte de los lineamientos. ¿Y qué es definir una agenda? Pues bueno, dar lo que viene siendo corresponde a los grupos de colegiado, planear, realizar y evaluar las actividades de los profesores en los distintos campos disciplinarios. O sea, literalmente aquí es ya estar con el docente interactuando, ¿vale? Y la agenda estratégica de las academias, tanto disciplinares como de plantel, todas las cuestiones académicas deben de al menos atender 3 temas estratégicos para el logro de los propósitos. Primero, asegurar las competencias de los estudiantes. Después, cómo se va a seguir y dar atención a esos indicadores. Y finalmente, cómo se va a desarrollar y fortalecer esas competencias. Aquí creo que se entiende muy claramente que el inciso A de esta etapa es el entender cuáles son esas competencias, para después mencionar cómo se van a seguir y atender esas competencias y finalmente cómo se van a desarrollar y fortalecer, que volvemos a lo mismo, recordar que competencias pues ya no es un término que se está dando, ahorita a lo mejor podemos manejar y ponerle ese nombre, ¿no? Porque desafortunadamente, este documento no lo han actualizado a lo que viene siendo el marco curricular común 2025 y yo le pondría así, el aseguramiento del desarrollo de los propósitos formativos establecidos en el marco curricular común, ¿vale?
El inciso B sería el seguimiento de atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes. Ese sí no habla de la cuestión de las competencias, entonces esa es una cuestión de indicador. Y el último, el desarrollo y fortalecimiento de los propósitos formativos de todos los docentes que conforman la academia, ¿vale? Aquí estamos hablando de un trabajo colegiado, establecimiento del plan de trabajo inicial. Pues bueno, en ocasiones es un formato muy, libre, pero también es necesario que a veces toquen ciertos puntos. Aquí se van a establecer unos documentos y esos documentos en algunas ocasiones podríamos decir que son obligatorios, pero pues también en otras ocasiones podríamos decir que pueden ser modificados, porque al final de cuentas la intención no es como tal estandarizar algo cuando a lo mejor y las adecuaciones que le den posiblemente pues resulten ser mejores, ¿no? Entonces, después de aquí, pues bueno, cada academia disciplinar requiere establecer un plan de trabajo que incluya al menos las prioridades, las fortalezas, el plan de trabajo debe tener metas, debe de establecer responsabilidades y debe de haber un seguimiento. Por eso les decía que probablemente el plan de trabajo puede ser en formato libre, sin embargo, pues tiene que tener esas características. A la cuestión como academia de plantel, debe de haber también prioridades, pero del plantel, establecer de un plan de trabajo metas concretas, es como si estuviéramos realizándolo a nivel trabajo colegiado por campo disciplinar. En el C, el establecimiento de responsabilidades y el seguimiento. O sea, prácticamente estamos hablando que entre el uno y el 2 uno es a nivel academia disciplinar y el otro es a nivel plantel, ¿vale? El inciso A, pues bueno, a qué se refiere cada una de las partes de las competencias, a qué se refiere el seguimiento. Recuerda que hay tres indicadores importantísimos que siempre se coloquen en un trabajo colegiado y en un plan de trabajo, ¿vale? Indicadores de aprobación, reprobación, deserción y abandono escolar, que al final de cuentas asistencia de clases y abandono escolar podríamos incluirlo como en el concepto de deserción, ¿vale? En el desarrollo de fortalecimiento de las competencias, o en este caso de los propósitos formativos, el plan de trabajo debe considerar al menos los siguientes temas: las problemáticas, las limitaciones, ya sea por la práctica docente, por el conocimiento y las fortalezas como docentes y todo lo que son las prácticas exitosas, ¿no? Aquí en este caso podemos hablar de la cuestión de la autorreflexión en nuestra práctica, ¿vale? Porque hay veces que pensamos que pues estamos desarrollando las cosas bien, pero desafortunadamente hay veces que siempre tenemos que mejorar. Casi por lo regular, para bien o para mal, la mejora continua siempre debe de existir en cada uno de nosotros. Y aquí viene estos documentos. Estos documentos son los más relevantes para ese trabajo colegiado. Vamos a colocarlo para que se observe. Esta es la definición de agenda de temas estratégicos del trabajo colegiado en las academias disciplinarias y este formato es el formato que ahorita en estos momentos lo único que podríamos llegar a cambiar es que dice aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinarias establecidas en el marco curricular común. Ahí lo puedes dejar y cambiar como aseguramiento del desarrollo de los propósitos formativos establecidos en el marco curricular común, ¿vale? Ese término de asignaturas, como ya regresó a asignaturas, así lo podemos dejar, porque anteriormente era unidad UAC o unidad de aprendizaje curricular y por eso se cambiaba, ¿no? Pero ahora lo puedes regresar así tal cual está. Aquí existe un pequeñísimo detalle, ¿no? ¿Y cuál es el pequeñísimo detalle? Que si vemos y analizamos este documento, te dice asignaturas del área disciplinar que se impartirán durante el semestre. Ahí vas a establecer y vas a colocar si estamos en pensamiento matemático 1, pensamiento matemático 3 o pensamiento matemático 5. Hasta ahí no tenemos detalle alguno. El problema es que las competencias o los propósitos en todas las materias o en todas las asignaturas ahora es diferente. Antes, como había competencias genéricas, y al decir genéricas es que cualquier materia te podía dar este tipo de competencias, pues no hablamos de otra cosa más que este tipo de competencias. Ahora, aquí viene la modificación, no podemos colocar competencias genéricas que deben desarrollarse en cada asignatura y establecer estas 11 que están, porque este es el plan de estudios que en el momento de que se diseñó este trabajo colegiado, o este manual, perdón, pues estaban funcionando. Ahora, aquí en este caso podríamos decir que ahí no podemos colocar absolutamente nada y
La idea es de que en este caso se enlisten los propósitos formativos que van a definir la agenda de temas estratégicos de estas academias, ¿no? Y que bueno, aquí estamos hablando que al menos hay 8 propósitos formativos como máximo, y en este caso pues serían los 8 que involucrarías, ¿no? Y que en este caso se llenarían al menos las 3 columnas, por ejemplo, hablando de matemáticas, ¿no? Pensamiento matemático 1, 3 y 5 se llenarían con los propósitos formativos de cada una de las materias. ¿Vale? En el caso a lo mejor de ciencias sociales, que son un poquito menos, pues ahí son al menos 4 las que se tienen que colocar, pero sí va a ser importante mencionar que no es una, como aquí que están viendo una columna solamente, sino aquí cada columna tiene su información pues diferente, ¿no? Y al menos en la cuestión del desarrollo de las competencias o desarrollo de los propósitos, el cómo se logrará, ahí sin problema, eso se puede quedar y ahí establecer el proyecto o la actividad específica que va a desarrollar, ¿no? Y después de ahí, cuándo se realizará, en qué parcial, pues también en esa parte mencionarlo, ¿no? Ahí creo que esta cuestión ahí es donde podríamos decir que esas 2 últimas columnas que adquieran por competencias genéricas totalmente generales, aparentemente hablaríamos que en conjunto esto podríamos decir que se podría encerrar así, ¿no? Más o menos. Digo, es una sugerencia, ¿no? Porque esto cada subdirector académico pues lo puede diseñar a como pues guste siempre y cuando se llame definición de agenda de temas estratégicos. ¿Por qué lo encierro así? Ah, bueno, porque de este lado pongo la asignatura y todos los propósitos formativos que voy a colocar y aquí coloco el cómo se logrará cada proyecto o qué proyecto se logrará y bueno, que voy a agarrar otra columna porque efectivamente necesito 3 y aquí coloco el cómo se realizaría, ¿no? Pero en estas 3, en este conjunto, en este paquetito de 3, pues en este caso estamos hablando de pensamiento matemático 1, ¿vale? Entonces quiere decir que aquí se llenó 3, establezco estas 3 y este a lo mejor es pensamiento matemático 2, establezco esta 3 y este es pensamiento matemático 5, ¿vale? Aquí a lo mejor está el 1, aquí está el pensamiento matemático 3 y aquí está el pensamiento matemático 5. ¿Vale? Esa es una sugerencia de adaptación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya las competencias genéricas no son para todos iguales y sería así la forma de llenar este documento. Definición de agendas de temas estratégicos. Las columnas que estás respetando son el cómo se logrará y el cuándo se realizará. Pero por como cada propósito formativo es diferente, pues por eso se hace una selección de columnas. Por eso este formato es para mí sería algo opcional, no lo podemos utilizar así tal cual porque no nos va a servir de mucho, ¿vale? Bien, continuando, viene después la agenda de temas estratégicos para el trabajo colegiado en las academias disciplinarias. Aquí estamos hablando que sí podemos colocar las asignaturas, no tenemos problema, porcentaje de alumnos reprobados, aprobados, el número de faltas, el número de alumnos, este número quedaría así, tal cual lo tenemos, ¿no? Y obviamente, ¿qué colocaríamos en cada uno de ellos? Bueno, colocaríamos aquí a lo mejor el número 1, aquí colocaríamos el número 3 y debajo de ellos, pues sus respectivos porcentajes. En el C dice el desarrollo y fortalecimiento de las competencias, que en este caso de los propósitos formativos mm, y pedagógicos de los docentes, y te menciona problemáticas identificadas que impiden a los alumnos lograr el aprendizaje en pensamiento matemático 1. ¿Cuál es la problemática en pensamiento 3 y cuál es la problemática en pensamiento 5? Sus limitaciones, sus acciones, y aquí este no se podría o no se tendría por qué adecuar de una manera diferente porque segundo formato así se puede utilizar. El primero es el único que cambia, pero este formato sin problema, así tal cual, se podría llegar a utilizar, ¿vale? Vamos a ver, después de aquí, ¿qué sigue? Me parece que creo que ya con no, falta otro más, perdón. Calendario de los contenidos temáticos por asignaturas en las academias disciplinarias. Este también pasaría exactamente que igual que el anterior. De hecho, aquí yo sugeriría que al menos este documento, para no abundarlo
con tanta información que se hiciera tres veces, ¿no? Una ¿por qué tres veces? Aquí a lo mejor van a decir, pero ¿por qué tres veces? Bueno, podría ser lo siguiente, ¿no? En la primera parte yo lo haría de esa manera y eso sería como la sugerencia. Sugerencia número uno, que en este caso yo colocara tres columnas, a esta parte la dividiera y colocara tres columnas, ¿vale? Y en la primera columna hablara de pensamiento. Estoy hablando casi por lo regular, yo creo que la mayoría de las academias no ha de tener más que a lo mucho entre tres a cuatro materias diferentes, ¿no? Probablemente un poquito más, pero puede ser de tres a cuatro materias diferentes cada academia. Ah, bueno, aquí coloco la de pensamiento matemático uno, la de pensamiento matemático 3, la de pensamiento matemático número 5 y hablaré o diré que qué temas se van a abordar en el primer parcial y aquí llenaré en este primer parcial lo relacionaré con esta de acá, ¿no? Y obviamente tendría que repetir un primer parcial para relacionarlo con esta y después otro. Entonces aquí tendríamos que decir que este se partiría en otras tres y este se partiría en otras tres y este se partiría en otras tres para que pudieran establecerse temas de cada uno de los pensamientos, ¿vale? Ese sería para mí una forma. La otra forma, plan número C o forma número B, perdón, es de que si llega hasta el 8 a partir de aquí, ahora coloque los otros 8 y después de aquí coloque otros 8. Mientras en el anterior crecía a lo largo, ahora en este caso crece a lo ancho. Entonces, digamos que en el anterior tiene más columnas y ahora en esta segunda opción, plan B, tendría más filas. Entonces, este, por eso decía, bueno, tercero y última, y creo yo para mí la mejor, que por ejemplo aquí en este calendario le colocara pensamiento matemático uno y que lo llenara el maestro de pensamiento matemático uno. Ahora, evidentemente van a decir, pero ¿por qué le pone así como tal la academia y pensamiento matemático uno? No, la academia sigue siendo de matemáticas, pero la asignatura de pensamiento matemático uno y así puedo llenar únicamente información de pensamiento matemático uno. Que esto lo tendría que borrar porque tendría que colocar los propósitos formativos de pensamiento matemático uno y llenar mi documento como maestro de pensamiento matemático uno. Después de aquí cambiarle y ponerle pensamiento matemático 3 y luego pensamiento matemático 5 y el número de maestros que haya es el número de maestros de calendario, perdón, es el número de calendarios de contenidos temáticos que se llenarían, ¿vale? Podría ser una estrategia para poder utilizar un documento como este. Ahora, cambiando y vamos a la siguiente, calendario de evaluaciones de asignaturas en cada academia disciplinar. Aquí, bueno, las asignaturas podemos colocar todas y sin problema colocarle cuál es el instrumento de evaluación del primer parcial para la asignatura número uno, el segundo parcial para la asignatura número dos, el trabajo final o el final y los trabajos finales, ¿vale? Entonces aquí pues, pone rúbrica, listas de cotejos. Digo, esto ya es relativamente muy sencillo porque pues, estamos hablando nada más de generar el reporte de lo que quieres que el alumno califique o se evalúa durante primero, segundo y tercer parcial, ¿vale? Y creo que después de aquí ya todos estos documentos serían todos los que se necesitan. Bueno, vamos a ver si hay uno más. Ah, bueno, creo que también está este. A ver, vamos a ver cómo está y más o menos decirles de qué manera colocarlo. Definición de agendas de temas estratégicos para el trabajo colegiado del plantel. Eh, bueno, este ya es para cuestión de llenarlo completamente con directivos. Aquí está hablando por áreas disciplinares. Aquí, este tipo de formato, mm, que yo creo que este tipo de formato sería, este, pues dividirlo o más bien repetirlo el número de áreas que vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Aquí, podríamos decir
¿Por qué esa parte? Porque aquí, o sea, sí hay tal vez tal área, tal área, tal área, tal área, tal área, pero las competencias genéricas pues ya no existen, ¿vale? O probablemente, y a lo mejor eso ya sería cuestión de que se platicara y se cotejara, tal vez, y por cuestiones de conveniencia, porque como todas los propósitos formativos que abarcan en cada una de las asignaturas son diferentes, y a pesar de que lo unifiques por área y digas matemáticas, matemáticas no tendría 8 propósitos formativos, matemáticas tendría, si cada matemática tiene 8 propósitos, tendría en total 24, y colocar aquí 24, pues no quedaría, ¿no? Paso número uno, caso número uno. Bueno, unirlos nuevamente y poner aquí la cuestión de el área tal, y a lo mejor ir dividiendo y decir que estos pertenecen al área de matemáticas, esos tres, y aquí colocar la cuestión del área, ¿no? Aquí coloco el uno, aquí coloco el 3, aquí coloco el 5 y aquí coloco el área, ¿vale? Ese podría ser el primero, y pues de esa manera establecer el tema por el área de un pensamiento matemático, y aquí establecer pues qué tema sería para esto, qué tema sería para esto, qué tema sería para esto, ¿vale? Ese podría ser una, pero pues creo yo, aunque eso sería cuestión de que se analizara, que tal vez la cuestión de los propósitos formativos sean mucho, ¿vale? Pero la cuestión de las metas educativas solamente es una por cada una de las materias. Entonces, posiblemente pongas aquí la meta educativa de pensamiento matemático uno y los temas específicos de pensamiento matemático uno enlistados. La meta educativa de pensamiento matemático 3 y enlistados. Y después las que siguen, las que siguen, las que siguen. Y eso podría ser la definición de agenda de temas estratégicos para el trabajo colegiado en la academia de plantel, ¿vale? Un listado de metas educativas por cada una de la materia que hay, y un listado de temas de cada una de esas áreas, ¿vale? Y aquí a lo mejor colocar otro más, y precisamente esta sería con referente a la siguiente área. Y ya en este caso, si le más o menos le calculamos, el número de metas educativas que hay sería igual al número de asignaturas que habría. Tal vez el documento se hace más amplio, pero queda mucho más rápido en basarlo por tal vez área, pero en vez de desarrollarlo por propósitos, desarrollarlo por metas educativas, ¿vale? Digo, ahí sí desconozco cómo podrían, sacar esta información. Digo, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que analizamos, no nos estamos saliendo del tema, sigue siendo educativo, no nos estamos saliendo de los programas, sigue habiendo metas educativas. Sin embargo, estamos resumiendo para tratar de hacer que el documento no se haga tan extenso y sea más entendible. Al final de cuentas, la academia del plantel está evidenciada por la academia de cada campo. Y aquí nada más estás generando o generalizando, y a lo mejor posiblemente los temas que vas a colocar aquí son todos los que de manera individual hizo cada docente, ¿vale? Entonces, probablemente lo puede hacer así, pero bueno, esa es una sugerencia porque al final de cuentas es un trabajo entre directivo y subdirector, y pues cada quien tendría una forma de pensar diferente. Definición de temas estratégicos, pues también aquí sí no hay tanto problema porque cada área pues estableció una meta, y esto creo que sí se puede juntar sin problema. Nos pasamos al siguiente, el calendario de evaluaciones parciales, también no hay problema porque cada quien juntó la parte de su meta. Y bueno, creo que el único detalle sería en esta definición y en la estrategia que te acabo de comentar para que lo puedas realizar a lo mejor de una manera más entendible, pero bueno, cada quien podría verificar alguna diferencia con respecto a ello, ¿vale? Después de aquí viene el establecimiento de metas de las academias, y esto pues bueno, tiene que ver precisamente después de haber desarrollado todo lo que se mencionó anteriormente, de verificar, de reflexionar y toda esa parte en el tema del aseguramiento de los propósitos formativos, cambiando esto, ¿qué meta hay? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Qué indicador vamos a tener?
¿vale? No sé, a lo mejor en el aseguramiento de desarrollo de de procesos formativos, la meta es que el aprovechamiento suba de 8.5 a 8.6, la fecha de cumplimiento al final del semestre y el indicador va a ser el aprovechamiento escolar y las acciones las acciones específicas a realizar, a lo mejor el monitoreo de las materias con más bajo rendimiento, a lo mejor el canalización con tutoría individual y grupal de los alumnos que tengan problemas de aprendizaje y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, este establecimiento de metas de academia, pues relativamente va enfocado en asegurar los tres temas anteriores, el aseguramiento de sus propósitos, el aseguramiento de sus indicadores y el desarrollo de las cuestiones de los docentes. ¿Qué meta tengo como docente? A capacitarme en algún tema referente al marco curricular común, la fecha de cumplimiento al finalizar el semestre, el indicador va a ser la asistencia o las constancias emitidas mediante los cursos COSAC, las acciones específicas a realizar, pues a lo mejor es monitoreo del curso que necesito en mis áreas de oportunidad, realizar las actividades y generar la evaluación. Y bueno, los responsables, y pues cada uno de nosotros sería el responsable al respecto, ¿vale? La agenda igual ya está, ya la hemos visto. Y bueno, este es el ejemplo de de la acta llamada acta de reunión, ¿vale? Así como tal está hecho, que el nombre del plantel, la academia, la sesión, de esta forma está establecido, o sea, el formato ya está. No hay problema con respecto a cómo se realiza un acta de reunión. Aquí está como tal el cómo realizarlo y el qué necesita colocarse aquí. Entonces, donde el secretario apunta, es en la relatoría y genera las propuestas, pero de ahí en fuera, todo lo demás, el formato ya se tiene, ¿vale? Y pues bueno, de esa misma manera es la cuestión del desarrollo de la minuta, porque pues al final de cuentas la relatoría es parte de esa acta de reunión. ¿Vale? Pues bueno, sé que es un tema muy amplio. Traté de a lo mejor mejorar y decir lo más rápido posible que es un trabajo colegiado, cómo se genera, qué características tiene, con qué debes de cumplir, a qué te debes de responsabilizar y sobre todo, de qué manera puedes colaborar, ¿vale? Y los documentos que en su momento te van a solicitar y pedir. A lo mejor como tal, el plan de trabajo dirías, ¿y cuál fue el plan de trabajo? Pues el plan de trabajo es el sustento teórico de lo que son estos formatos, ¿vale? Porque esos formatos ya son como el resumen de tu plan de trabajo, pero el plan de trabajo, ahí tendrás que colocar, pues, literalmente estas actividades. Aquí a lo mejor mencionabas los temas estratégicos a desarrollar, pero en el plan de trabajo mencionas quién los va a desarrollar, cuándo los va a desarrollar, y el plan de trabajo, digamos que es como una planeación más, pero es una planeación por parte de la academia. A lo mejor no tiene un inicio, un desarrollo ni un cierre, pero sí tiene el qué actividades, no sé si por ejemplo piensan salir, piensan llevar una visita guiada, una visita industrial o una cuestión de a lo mejor una expo, algo por el estilo. Bueno, son parte de las actividades. ¿Vale? Ahí como que estás más enfocado en desglosar estos temas, porque estos temas son estratégicos, y en el plan de trabajo, pues ya mencionas cómo se va a llevar a cabo, quién va a ser el responsable, qué indicadores tenías antes, qué indicadores vas a tener ahora, y digamos que ahí estás sustentando estos formatos, ¿vale? Y eso es parte de tu plan de trabajo y del trabajo delegado. Aunque sí, también realmente es cierto que el plan de trabajo, pues podrían ser estos formatos, porque este formato es, estás estableciendo metas. Si nos regresamos un poquito, estás estableciendo metas, estás definiendo indicadores, estás mencionando de qué manera y cómo se va a tratar los temas, o sea, estás literalmente mencionando la información que se está pidiendo. El detalle es de que a veces aquí están muy generalizadas y por lo regular, para dar un seguimiento más puntual, pues es mejor que lo particularices y en los formatos libres es donde más se particulariza. Entonces, cualquiera de los dos creo que también sería válido tomarlo en cuenta, tanto este que está resumido, por eso se hizo ese manual, a tal vez uno de formato libre que pues aparentemente lo hayas hecho de una manera que lo redactes a como tú hubieses querido, pero respetando los puntos necesarios que se estén reflejando en ese formato, ¿vale?
Pues bueno, esto sería todo de mi parte. Espero se haya comprendido la información y pues pronto estaremos con algún otro tema relevante con respecto a lo que un docente de educación media superior debe siempre de tener en cuenta en sus cuestiones académicas, pedagógicas y dentro del aula. ¿Vale? Entonces, estamos en contacto y cualquier duda, pues no duden en colocar un comentario y les daremos respuesta a la brevedad posible. ¿Vale? Nos vemos en un próximo video.